Recibe la gloria y la alabanza de tu pueblo, Señor. Recibe, Señor, también, Padre, los amenes, los aleluyas, Señor, los gloria a Dios, los aplausos, las notas de agradecimiento, Señor, recíbelas en esta mañana, Padre, y glorifica tu nombre, Señor, porque digno eres de ello, Padre. Gracias, Señor, gracias por este domingo de resurrección que tú nos das, Padre, y bendice, Señor, a cada hermano y hermana que se ha dado cita. Bendícenos a través de tu palabra, a través, Señor, de la visitación de tu Santo Espíritu, Señor, del bautizo de Él, Señor, en nuestra alma, Padre. Señor y Padre, que seamos instruidos en tu palabra y tú nos ayudes, Señor, en esta hora, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos a ti las gracias y bendecimos tu nombre, glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana. Puede tomar su lugar un momento. Gloria al Señor. Bueno, pues agradecidos estamos con el Señor, ¿verdad? Porque pues el Señor nos regala esta gloriosa mañana y pues bendito sea el nombre del Señor por ello. Amén. Y bueno, pues me da gusto verles, me da gusto saludarles. Y bueno, pues nos hemos reunido para adorar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el propósito por el cual nos reunimos. Amén. Para recibir también de su palabra y ser instruidos de ella. Y pues le pedimos al Señor que se cumpla el propósito para nosotros a haber venido a este lugar. Amén, hermanos. ¿Cuántos han venido para adorar al Señor? Para alabarle, para oír de su palabra. Para eso nos hemos reunido. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, y me da gozo saber y palpar que, bueno, pues Dios ha estado con nosotros en esta mañana a través de la alabanza. A Dios yo creo que esa es una confirmación. A Dios le agradó todo lo que hemos hecho hasta esta hora. Y bueno, pues bendito sea su nombre, es por causa de la palabra del Señor. Amén. Entonces le damos gracias al Señor. Ahora el Señor, ser soldados de Jesucristo, diligentes en el Señor. Amén. No ociosos, no débiles, no frágiles, no, sino sólidos en el Señor. Trabajar por Jesucristo, trabajar por el Señor Jesucristo. ¿Alaban al Señor? Miren, no hay ni uno de aquí de Aguacatlán. Todos venimos de fuera. Venimos de Gilitla, de la Victoria, del Balcón, de la Barranca, pero no hay uno de aquí de Aguacatlán, del pueblo, a donde venimos a establecer la iglesia, pensando en que quizás alguien hay por allí interesado mencionó que si la iglesia estuviese por acá, pues iba a asistir a los cultos. No hay nadie de Aguacatlán aquí entre nosotros. Entonces, necesitamos trabajar más, hermanos. Necesitamos a esparcir y difundir el evangelio. Amén. Aquí en Aguacatlán y en los lugares donde ustedes viven allí alrededor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, pues que Dios haga su bendita voluntad. Pongámonos de pie. Vamos a orar al Señor, a cantar otra vez este cantito y después pasamos a la palabra del Señor. Alaban al Señor, hermanos. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, Señor, aquí estamos, Señor, una vez más, pidiéndote de tu ayuda y de tu gracia, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Padre, Señor, hay dificultades entre nosotros, Señor. Mira cómo está la delincuencia, Señor, cómo se ha dejado ver, se ha dejado grabar, y ha sido noticia nacional, Señor.
Y Padre, pues te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, ten misericordia de estos lugares. Señor, quiero pedirte juntamente con mis hermanos, Padre, que no permitas que estos lugares se atesten de esos malos hombres y de esas malas organizaciones, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Son lugares tranquilos, preciosos. Se respira, Señor, Padre, salud. Se respira tranquilidad. Padre, no permitas que Satanás venga a arruinar eso. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Que se vaya la influencia de asesinato, que se vaya la influencia de robo, la influencia criminal. En el nombre de Jesucristo, Satán, vete, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hoy me paro en la brecha, Señor, Padre, para pedirte gracia y misericordia por estos pueblos, por estos lugares, Señor. Y que no suceda, Padre, en el nombre de Jesucristo, te lo ruego. Así como te pedimos que no azotara el COVID acá, Señor, y no lo ha hecho, no lo hizo, Señor, porque tú escuchaste nuestra oración. Asimismo te ruego, en el sobrenatural, que se detenga todo, Padre, en el nombre de Jesucristo, mas no se haga nuestra voluntad. Si tú ya tienes un pedido en estos lugares a causa de la maldad del hombre, Señor, entonces añade esta oración a mi ignorancia, Padre, y perdóname. Pero eso es lo que te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Vamos a suspender el culto del miércoles por esa razón, y también, Padre, pues porque hay dificultad entre nosotros, nuestros trabajos, nuestras labores, Señor. Un tiempo lo vamos a dejar de tener el día miércoles, Padre, Señor, y por esa razón vamos a comenzar el domingo en la tarde a partir del próximo domingo, Señor. Te ruego que nos ayudes, que sigas visitándonos en cada culto, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo ruego, Padre. Y esto de tener cultos en los hogares, Señor, pues que se haga tu voluntad. Danos la gracia, danos la fuerza. Danos, Señor, lo que necesitamos para trabajar en el reino de Dios por tu palabra, por tu evangelio. Esparcirlo y difundirlo a la gente, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, creyendo que tú escuchas nuestras oraciones. Te damos a ti las gracias. Esto está en tus manos, Señor. Todo se haga conforme a tu dirección, conforme a tu voluntad, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como ya oró nuestro hermano, háblanos a través de tu palabra, que se haga tu voluntad en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Yo entro al lugar más santo a través de la sangre del Cordero, y vengo solo a adorarte, y vengo
4, hermanos, vamos a ver nuevamente esta cita. Gloria al Señor. Estamos meditando el tema rastro del espíritu anticristo. Gloria a Dios. Y vamos a ver un poquito una vez más de esto. Amén. Nuestros hermanos nos han compartido la palabra del Señor y yo creo que ha sido Dios usándolos, Dios usando a nuestros hermanos quienes nos han traído la palabra del Señor, y vamos a remachar algunas cosas de los que todos ellos nos han hablado un poquito. Y hoy vamos a meditar un poquito más acerca de ello. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 hasta el verso 6. Pongamos atención a la lectura de la palabra. Me gustaría que lo leyéramos de forma alternada. Yo leo el primer verso, ustedes leen el segundo verso, y así alternadamente. Y en el último verso, que es el verso 6, lo leemos juntos. Amén, hermanos. ¿Ya lo tienen? Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. Y la palabra no necesita interpretación. Hermanos, la Biblia es clara. Dice que el que nos oye, hermanos, es porque conoce a Dios. ¿Y por qué nos oye, hermanos? Al oírnos y se identifica de que esa persona es de Dios. Porque oye, nos oye, dice la Biblia. Amén. ¿Por qué nos oye? Porque nosotros somos de Dios. Porque nosotros al hablar no hablamos nuestras propias palabras, sino que hablamos palabra de Dios. Amén, alaban al Señor. Por eso la Biblia censura al que no nos oye. Dice: el que no nos oye no es de Dios. Amén. Entonces podemos entender, hermanos, que no oír. ¿Por qué no oye alguien a Dios? ¿Por qué no nos oye? Porque no cree. Y entonces podemos entender que es pecado no creer a Dios. Amén. Ahí está la diferencia: el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de verdad oye al que Dios ha enviado, oye la palabra de Dios. Amén. Aquel que no quiere oír a Dios, aquel que no nos quiere oír, que no quiere estar en un culto, que no tiene la voluntad de oír de la palabra de Dios, lo hace porque está ungido de un espíritu de error. ¿Lo pueden entender, hermanos?
Vamos a leer Romanos capítulo 3, el verso 4. Por esta razón, el apóstol Juan dijo lo que dijo, inspirado por el Espíritu Santo. Amén. No es porque Dios le está dando derecho al hombre de que su palabra es verdad. No, Dios no le está dando derecho al hombre. Dios le está dando derecho a él mismo, pero en el hombre. Hay una diferencia. Hay una diferencia de el hombre por sí mismo y Dios investido en el hombre. Hay una diferencia. Amén. Y la diferencia la hallamos aquí en Romanos capítulo 3, el verso 4. Dice la palabra del Señor, le voy a dar lectura. Dice, en ninguna manera, antes bien, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. ¿Lo ve usted? Dios no le da el derecho al hombre. No. Dios se da el derecho a sí mismo. Por eso dice, Dios es verdadero y el hombre es mentiroso. Pero cuando Dios está en el hombre y habla, entonces Dios es veraz en su palabra. Por eso el apóstol Juan dijo, si no nos oyen, entonces tienen el espíritu de error. Y eso no es de Dios. Alaban al Señor. Otra vez, en ninguna manera antes sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. Amén. ¿Cómo seré yo justificado en lo que yo hablo? Cuando lo que hablo, lo hablo conforme a las palabras de Dios. Cuando yo ministro conforme a la virtud que Dios suministra. Entonces soy justificado en mis dichos. Y es pecado no creer a Dios. ¿Alaban al Señor? Dios está condenando la incertidumbre en el hombre. Por eso dice, todo hombre es mentiroso. Pero cuando ese hombre se quita de la escena y le da el derecho a Dios, hermano, entonces Dios toma, hermano, todo el derecho. Y es pecado no creer a Dios. Vamos a leer esa cita que acabo de citar, es Primera de Pedro. Primera de Pedro, es capítulo, parece que es 4. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, el verso 11. Y entonces con estas tres escrituras pues ya amarramos lo que la palabra nos está hablando. No necesita interpretación. Dios es su propio intérprete de la palabra del Señor. Amén. Vea usted. Primera de Pedro 4, el verso 11. Esto es para todo predicador. Dice, para todo, también es para todo aquel que sirve a Dios en un don o en algo en la iglesia. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro 4, el verso 11. Si alguno habla, dice la Escritura, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Ve usted? Dios no le da el derecho a que el hombre hable de su razonamiento ni de sus propias palabras. ¿Por qué? Porque todo hombre es mentiroso. Así es, amén. Por eso se debe de sujetar a hablar palabra de Dios. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios y no se salga de allí. No se salga de allí. Sigue diciendo, si alguno ministre conforme a la virtud que Dios
suministra. Amén. Para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Amén. Palabras de Dios y virtud de Dios. Unción que Dios suministra. Amén. Palabra del Señor. Esa hace la diferencia de ministerio a magisterio. ¿Qué es magisterio? Alguien que estudia, alguien que aprende, es teólogo, es doctor en divinidad, etcétera, 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 y habla, enseña. Esas son, eso es letra. Amén. Eso se llama magisterio. Palabra al Señor. Sí. Pero ministerio de Dios, hermano, habla palabra de Dios y lo habla bajo inspiración de Dios, bajo una unción divina de Dios. Por eso todo predicador se debe de conectar a la palabra de Dios escrita, a la palabra de Dios hablada y a la virtud que Dios suministra. Sí, amén. ¿Cuántos lo entienden, hermanos? Sí, amén. Cuando esto es así, entonces el que no nos oye no es de Dios. Palabra del Señor. Y el que nos oye es de Dios. Y ahí está la diferencia del espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cuántos lo entienden? Sí, amén. Ya con esto es el culto, hermano. Ya nos podemos ir a la casa ahorita. Ya se hizo el culto. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la lectura de ella, Señor. Pues, Padre, en tu bendita gracia nos das alimento, Señor, para nuestra alma, para poder saciarnos de ella y poder crecer en la fe. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por todo lo que tú nos concedes, Señor. Bendecimos tu nombre, te alabamos, Señor. En el nombre de Jesucristo, háblanos a través de tu palabra, que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Enmudecemos todo espíritu de mentira, todo espíritu de error, y permítenos, Señor, poder confraternizar con tu espíritu y tu palabra. En el nombre de Jesucristo lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Estamos meditando sobre el rastro del espíritu anticristo. Amén. El cual, pues, es antipalabra. Es, hermano, completamente lo opuesto a Dios. Amén, hermanos. Lo opuesto a la unción de Dios. Y ya aprendimos por los cultos que los hermanos nos han predicado. Amén. El hermano Juan, el hermano Camerino, el hermano B. Hermanos, ya aprendimos que la diferencia no es la manifestación de lo que hace un individuo al ministrar o al ministrarnos a nosotros el Evangelio de Jesucristo. No es, por ejemplo, la manifestación de que un enfermo sane, o de que sea muy ungido el hombre, o de que se hagan milagros y etcétera, y muchas cosas, señales y prodigios. No. Porque ya aprendimos la advertencia de Dios a través de la palabra en San Mateo 24:24, que en aquellos días se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y dice, harán grandes prodigios, harán señales, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Pero los escogidos no pueden ser engañados, no serán engañados, porque ya aprendimos que los escogidos no se fijan en las señales que hacen los que ministran. No,
sino que notan cuál es su enseñanza, qué es lo que predican. Amén. Allí está el punto en el cual, hermanos, se descubre el espíritu de anticristo, porque su enseñanza, su doctrina está incorrecta, fuera de la palabra de Dios. ¿Palabra del Señor? Amén. No en una oposición total, pero sí en un 99% quizás sea verdad, pero con que un 1% esté fuera de la palabra, eso ya lo marca, hermano, como falso. Bendito sea el Señor. ¿Sí lo pueden entender? Amén. Amén. Eso ya lo marca como falso. Y en estas cosas, pues aquí nos podemos dar cuenta de ello. Quiero leerles una porción de el mensaje de la hora, la edad de Éfeso. Es el párrafo, bendito sea el Señor, el párrafo 104 en adelante, porque necesitamos un poquito ahondar en esto. Dijo el Espíritu Santo en su mensajero, la edad de Éfeso, que está en las 7 edades de la iglesia, el párrafo 104. Gloria al Señor. Dice así: entonces, así que este grupo nicolaíta permaneció como parte de la primera edad, continuando con sus hechos. Los hechos fueron aborrecidos, pero la gente no quedó sin fuerza. Entonces vemos simientes en Éfeso que continuarán y llegarán a ser una doctrina que finalmente terminará en el lago de fuego. Entonces, ¿qué son los nicolaitas? La palabra viene de dos palabras griegas: nikao, que quiere decir conquistar, y laos, que quiere decir laico. La plena verdad es que alguien estaba haciendo algo en la iglesia primitiva, que estaba conquistando al laico. Si se estaba conquistando al laico, entonces debía existir allí alguna autoridad haciéndolo. Amén. Nuestros hermanos nos mencionaron un poco acerca de esta doctrina de los nicolaitas, lo que es el nicolaísmo. Amén. Y con esto, pues vamos a avanzar un poquito más acerca de este tema, el rastro del espíritu del anticristo. Amén. El Espíritu Santo en su mensajero nos dijo: ¿qué es el nicolaísmo? Amén. Es el espíritu, es espíritu de anticristo. Eso. La censura la encontramos en el libro de Apocalipsis. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 2, en la primera edad precisamente. Apocalipsis capítulo 2 es el verso 6. Apocalipsis 2, el verso 6, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El Señor aborrece el espíritu nicolaita, porque es espíritu anticristo, antipalabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos lo mencionaron los hermanos en sus cultos. Ahora vamos a aprenderlo bien para que nosotros sepamos de la forma correcta e instruida lo que es esto. Del griego, la palabra nicolaíta o nicolaísmo se compone de dos palabras. La primera es ni
cao. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor? Esa es la primera palabra, y la segunda palabra es laos, lo cual en el griego, juntando ambas palabras, nos da nicolaísmo o nicolaíta. Bendito sea el Señor. ¿Qué quiere decir la palabra Nicao? Quiere decir conquistar. Alaban al Señor. Mientras que Laos es laico. Amén. ¿Quién es el laico? Pues es todo aquel hermano que es miembro o que asiste a una iglesia para tratar de alimentarse de la palabra. Eso es un laico. Alaban al Señor. Vaya, los creyentes, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, hermano, que está en su vida, que está dispuesta o estuvo dispuesta a dejar el mundo y sus tradiciones para caminar en el Evangelio de Jesucristo. Amén. Eso es un laico, una persona, hermano, libre, hermano, de creer el Evangelio de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Es un alumno, pues, es un congregante, un discípulo. Eso es lo que quiere decir la palabra laico. Pero el nicolaísmo, el espíritu nicolaíta, la Biblia, el Señor Jesús en Apocalipsis 2, el verso 6, lo saca a la luz, hermano, y les dice a la iglesia: entre ustedes está el espíritu nicolaíta, lo cual yo aborrezco. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor? Es lo que está diciendo el Señor Jesús allí en su mensaje a la edad, la primera edad de la iglesia, la edad de Éfeso. Recuerden que Dios le está hablando a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia se compone de ambas iglesias, la iglesia verdadera y la iglesia falsa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Acuérdense ustedes, ya no lo predicaron, que, hermano, la razón por la cual Dios va a exaltar a la iglesia verdadera es porque ella identificó al espíritu anticristo y se libró de él y permaneció en la verdad de Jesucristo, creyendo toda la palabra. Esa es la razón. Y la razón por la cual Dios va a condenar a la iglesia falsa es porque ella se hace a sí mismo y se dice ser la iglesia verdadera. Por eso Dios la va a condenar, siendo que ella es falsa. ¿Alaban al Señor? Amén. Amén. Entonces, Dios le habla en su mensaje a las 7 edades de la iglesia. Le está hablando tanto a la iglesia verdadera como también está señalando a la iglesia falsa. ¿Alaban al Señor? Y aquí, hermanos, encontramos en la primera edad de la iglesia gentil el espíritu nicolaíta, que aquí nos estamos viendo que esto es conquistar al laico. Esta es la definición, hermano, revelada, espiritual del nicolaísmo. Se trata de un espíritu que su finalidad es conquistar al laico, quitarle su voluntad, gobernarlo. ¿Alaban al Señor? En otras palabras, lo voy a borrar, hermanos. Bendito sea el Señor. En otras palabras, hermanos, es un hombre gobernando a otro hombre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es nicolaísmo. El gobierno del hombre sobre otro hombre. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor? Dios lo resalta
resalta y lo señala y lo condena. Está mal, es pecado y Dios lo condena. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a alabar al Señor. Amén. Este espíritu nicolaíta, hermano, surgió en la iglesia primitiva, la cual iglesia primitiva no lo sufrió, porque aquí dijo el Espíritu Santo, dijo el Señor Jesús en este verso que leímos de Apocalipsis capítulo 2, el verso 6, mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. La iglesia verdadera identificó este espíritu que salió entre la iglesia, lo condenó, hermano, y lo echó fuera, lo aborreció dentro de la congregación. Pero así como nosotros hemos aprendido, por ejemplo, la parábola del sembrador. ¿Cuántos se acuerdan de esa parábola? Ya la hemos mencionado. Que por la mañana vino uno y sembró buena simiente en el campo. El campo se llenó de buenas simientes. Alaban al Señor. Pero por la noche vino un enemigo y sembró mala simiente en el mismo campo. Alaban al Señor. Y entonces, hermano, vino la lluvia, vino el agua y las simientes comenzaron a brotar. Y entonces había, hermano, simiente buena. Y en medio de esa simiente buena había cizaña. Así es, amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor, hermanos? Amén. Y entonces los trabajadores le dijeron al dueño del lugar, le dijeron: Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos toda la cizaña? ¿Quién sembró cizaña? Y entonces él dijo: un enemigo vino y sembró cizaña. ¿Quieres que vayamos y la arrancamos? Dijo: no lo hagan. No vaya a ser que arrancando la cizaña también te arranques el trigo. No lo hagas. Entonces deja crecer ambos juntamente, y al tiempo de la siega los trabajadores van a recoger el trigo y lo van a llevar al alfolí, y la cizaña será atada en manojos para ser quemada. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor? Aleluya. Entonces allí está la iglesia verdadera y la iglesia falsa, el espíritu de verdad y el espíritu de error, el espíritu del Señor Jesucristo y el espíritu anticristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Amén. Allí está. Y esto es el espíritu nicolaíta, que en la iglesia primitiva, hermano, empezaba a brotar sus primeras ramitas. Pero hoy, en la séptima edad de la iglesia, al final ya, para esperar solamente la segunda venida de Cristo, hermano, esa ramita que brotó hace 2000 años, allá en la iglesia primitiva, en la edad de Éfeso, hoy, hermano, es una mata que ya está madura. Sí. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Es una mata que ya está madura y está dando su fruto. Alaban al Señor. De la misma manera, el trigo también ya está maduro para dar su fruto, ser recogido y llevado al alfolí en la segunda venida del Señor. Mientras que la paja que ya está madura será atada en manojos por los ángeles de Dios, los cuales son los mensajeros, los predicadores, será atada en manojos para después ser quemada. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso ahorita lo vamos a meditar, ahorita lo vamos a ver. Esto le va a ayudar mucho al hermano Paulino, al hermano Gustavo, para que lo puedan entender. Amén.
Porque desde el principio, desde la edad de Éfeso, hermano, allí vino la mata, vino creciendo el espíritu nicolaíta, pero hoy es una gran institución ya establecida mundialmente. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces vamos a ver cuál es la raíz de esto. Que el hombre gobierna sobre el hombre. Esto es nicolaíta. Conquistar al laico. Es, hermano, la ambición política. La ambición de poder. La ambición de posición en el mundo. La ambición de tener, hermano, potestad sobre la gente. Dios lo condena hasta el tuétano. Vamos a leer, hermanos, por ejemplo, Mateo capítulo 20. Es una cita que también ya se las he predicado. Mateo 20, del verso 25 hasta el verso 28. Bendito sea el Señor. Espero que usted alabe al Señor. Amén. Mateo 20, del verso 25 al verso 28, dice la palabra del Señor. Dice: entonces Jesús, llamándoles, dijo: sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. ¿Ve usted, hermano? Así es el mundo. El mundo tiene sus príncipes, sus reyes, sus gobernadores, y ejercen su potestad un hombre sobre otro hombre. ¿Alaban a Dios? Verso 26, el Señor Jesús les dice a sus discípulos: mas entre vosotros no será así. Yo le pudiera aquí actualizar: mas en la iglesia no será así. No será así. Dice: sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor. Por eso, hermanos, enderecemos, mejor dicho, un mal concepto. El pastor o un predicador no es el gran hombre grande sobre ustedes, sobre la iglesia. No, el pastor es siervo de ustedes. Amén. Es su siervo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? No es un gran hombre al que hay que darle grandes honores y grandes respetos. No es un gran hombre al que hay que inclinarse delante de él. No, hermano, no. Él es siervo de ustedes. Amén. Siervo de Dios, y Dios lo hizo el siervo de ustedes. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Aquí lo dice la Biblia. Sí, correcto. La Biblia dice en la palabra que aquel que predica, que aquel que es vindicado por Dios, ustedes le den su respeto y ténganlos por dignos de doblada honra. Dice la Biblia, eso tiene su lugar. Pero yo estoy hablando en el sentido de un hombre gobernando a otro hombre. Claro. En esto el Señor Jesús dijo: entre vosotros no será así, sino el que quiere ser grande entre vosotros, ese grande que sea vuestro siervo. Sí. Y el siervo de todos será grande entre ustedes. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo entienden, hermanos? Amén. Amén. Verso 27. Y el que quisiera ser entre vosotros, ser el primero, será vuestro siervo. Sí, amén.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es la palabra de Dios. Esto es el Espíritu de Dios en la iglesia. El Espíritu de Dios en los creyentes. Tanto en los líderes, tanto en los ministros, como en los laicos. No hay hombres grandes en la iglesia de Dios. No lo hay. No hay mujeres grandes en la iglesia de Dios. No lo hay. No, aquí todos somos hijos e hijas del único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Alaba al Señor. Eso es lo que somos. Somos vidas salvas. Usted es una vida salva por gracia de Dios. Yo como ministro del Evangelio y pastor de esta iglesia, hermano, también soy una vida salva por gracia de Dios. Y ambos somos hermanos. Hermanos en Cristo. Usted no es más que yo tampoco soy más que usted. Somos hermanos y ambos, todos, constituimos el cuerpo del Señor. Miembros en parte del cuerpo de Cristo. Aquí hay una sola autoridad, aquí hay una sola potestad, y esa autoridad, esa potestad es la cabeza del cuerpo. La cabeza del cuerpo, la cabeza de mi cuerpo es la que ordena que esta mano se mueva. Aquí hay una célula, hermano, la cual envía ciertos mensajes, hermano, eléctricos por los conductos de los nervios, los tendones, etcétera, etcétera, en las células, y manda una orden y dice que se mueva tu mano izquierda y la levantes hacia arriba. Que hable la boca. Amén. Que se mueva el pie. Amén. Que me siente, que me levante. Amén. ¿Quién lo ordena? ¿La mano? No. ¿Los ojos? No. ¿La boca? No. ¿El pie? No. Lo ordena la cabeza. Amén. Alaba al Señor. Amén. Es la potestad de mi cuerpo. Si a mí me cortasen la cabeza, el cuerpo no sirve para nada, se muere. Alaban al Señor. Porque si la cabeza se separa del cuerpo, el cuerpo no tiene vida. Por eso, aquí la cabeza del cuerpo es Cristo. Amén. Él es la potestad. Sí. Él es el que da la orden. Amén. Él es el que dice que se levante la mano izquierda o la mano derecha. Siéntate, levántate, camina, corre. Amén. ¿Quién da la orden? La cabeza. Amén. Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leerlo, es en el libro de los Efesios capítulo 5, una de tantas escrituras que hay. Amén. Bendito sea el Señor. Es el verso 23, Efesios 5, 23. Dice la palabra: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él es el que da la salud al cuerpo. Mientras que la cabeza esté puesta en el cuerpo está saludable, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Pero si la cabeza se separa del cuerpo, el cuerpo se enferma y se muere. No sirve para nada. Amén. Y dice la Biblia que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Así como un varón es cabeza de la mujer. Yo espero que ya lo entienda y lo capte usted ahorita. Amén. Amén. No es que Él se va nada más en una forma liberal, hermano, que Él se va a enseñorear de usted. No. Sino que es un derecho que Dios le dio a su marido, por el simple hecho de ser su cabeza, porque Cristo es la cabeza de la iglesia.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Y así como la cabeza dice, ordena que se mueva esta mano, que se cierren los ojos. ¿Quién lo ordena? La cabeza, hermano. Al cuerpo se lo ordena, hermano, de la misma manera. Por eso una casada debe de estar sujeta hacia su marido. Claro. Y él debe de decir cómo se deben de hacer las cosas. Amén. Y ella debe decir amén. Claro. Y actuar sobre eso que Sí. él dice. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Aquí tenemos las escrituras de todo esto. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Quién? Cristo. Pero ¿qué cosa es el nicolaísmo? El nicolaísmo establece una cabeza que es un hombre sobre otro hombre. Sí, amén. Eso es nicolaísmo. Está mal, es pecado y Dios lo condena. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Espero que usted lo capte. Así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él, Cristo, la cabeza, es el que da la salud al cuerpo. Así que como así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas de usted a sus maridos en todo. ¿Alaban al Señor? Amén. No vamos a entrar a ese tema, ya lo hemos predicado, ya lo hemos hablado, pero la palabra lo menciona para reafirmarlo, remarcarlo y que quede bien asentado en nuestro corazón y las creyentes hermanas digan amén a la palabra de Dios. Sí, amén. ¿Alaban al Señor? Aleluya. Entonces ahí lo tenemos. El gobierno que tiene la iglesia no es del hombre, es de Cristo. Sí. Hermano, es del Espíritu Santo. Amén. No del hombre. Aleluya. Mateo capítulo 23, verso 8 y verso 9. Bendito sea el Señor. Toda iglesia, toda organización, todo cristiano, sea quien sea, aun si es de este mismo mensaje de la hora, esa iglesia o ese cristiano, si está fuera de estas escrituras, perdóneme, pero es nicolaíta. Y eso es anticristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mateo 23, verso 8 y verso 9. Esto lo va a reforzar. Palabras del Señor Jesús. Dice, mas vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús está diciendo, no se hagan maestros, uno es vuestro maestro. No dijo los Cristos, no, porque es uno, el Cristo. ¿Quién es Cristo hoy? Hermano, en el atributo del día de hoy es el Espíritu Santo. Él es el instructor dado por Dios a la iglesia. Él es el gran maestro dado por Dios a la iglesia. No el pastor fulano de tal, no el hermano sultano de tal, el apóstol sultano de tal, o el evangelista sultano de tal. No, Señor, es el Espíritu Santo, el maestro de la iglesia. Amén. Ahora, claro, él ocupa un quíntuple ministerio, pero el quíntuple ministerio, hermano, no se maneja solo o por sí mismo. Es el Espíritu Santo quien tiene que obrar en el quíntuple ministerio. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De no ser así, es nicolaísmo. Claro. Un hombre gobernando la iglesia. Eso está mal. Amén. Es antipalabra. Sí.
Mas vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y vuestro Padre, no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Verso 11. Y el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Amén. ¿Dicen amén? Amén. 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 Verso 12. Porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Amén. Sí. Bendito sea el nombre Amén. del Señor. Eso es Jesús hablando y es la palabra de Dios. Amén. 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 Eso es Cristo viviendo en la iglesia. Él es el que da, hermano, la salud al cuerpo. Él es el gobernador de la iglesia. Él es el que dice quién es el pastor de la iglesia. Amén. No lo dice un superintendente, ni un obispo, ni nadie. Lo dice el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es quien dice quién va a ser el diácono, quién va a ser el ujier, quién va a ser el director de alabanza, quién va a ser los músicos. No lo elige el pastor, no lo elige la iglesia, lo elige el Espíritu Santo a través del voto de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso yo no puedo decir que el hermano fulano es ministro o sultano es ministro y mengano no, mengano sí, mengano no. Yo no lo puedo decir ni me meto en esos problemas. Quien lo dice es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llama a un hombre, no es el pastor llamándolo, es el Espíritu Santo llamándolo. Porque Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Y Él es el que hace todo conforme a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Claro que tiene una cabeza en la iglesia, en este caso es el ministerio local. Hermano, Dios le habla, Dios le avisa, llega el aviso, llega el así dice Dios al ministerio local, hermano, y Él solamente lo agarra y lo entrega. Así dice Dios, hermano, para ti. Lo entrega, hermano, y no es el hombre llamando a un hombre, es el Espíritu Santo llamando a como Él es su voluntad. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pásame mi papelita, ahí tengo mis escrituras. Gracias, hermano. Bendito sea el Señor. Sí. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya. Eso es lo que el Señor está diciendo. El que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Sí, amén. Por eso, si quieres ser grande entre el pueblo de Dios, humíllate, hermano, y Amén. sé el siervo de todos, Amén. y Dios te va a ensalzar. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Pero ¿qué hace el mundo secular? ¿Qué hace la religión? Hermanos, fueron engañados por el espíritu nicolaíta, Sí, amén. con la sed, hermano, de tener ambición política, ambición del poderío, ambición de buena posición social y económica entre la sociedad. Y eso hizo que el espíritu nicolaíta se infiltrara en la iglesia. Y entonces quitaron el liderazgo del Espíritu Santo y hombres comenzaron, hermano, a tener oficios, nombres, títulos para gobernar a la iglesia. Sí, amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuándo sucedió esto? Sucedió desde la edad primitiva, la edad de Éfeso. Allá comenzó. Amén. Al pastor, hermano, comenzaron, después de llamarle anciano, después de llamarle por el mismo apóstol Pablo anciano y llamarle obispo, hermano, después de la muerte del primer mensajero que fue el apóstol Pablo, hermanos, los ministros, las personas comenzaron, hermano, a darle más títulos
al pastor o a los que predicaban, hermanos, pero ¿por qué se reunieron? Porque estaban, hermanos, con la ansiedad de tener más poder. Bendito sea el nombre del Señor. Es ambición como un político. ¿Alaban al Señor? Llegar a ser el presidente de la nación. ¿Para qué? Para que todos me respeten y tener el fuero político, que yo puedo hacer lo que yo quiera sin que nadie me diga nada. No me pueden enjuiciar ni acusar. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso yo honro mucho lo que el presidente de nuestra nación está haciendo el día de hoy, del voto para la revocación de mandato del presidente de la nación. Si el pueblo lo ve que no está haciendo bien su trabajo, lo ve que es ventajoso, hermano, entonces la voz del pueblo lo puede sacar. Yo honro eso que estableció el presidente. Y que Dios lo bendiga por eso. Y que Dios permita que continúe su mandato. Porque, hermano, eso viene de la Biblia. Viene de la palabra de Dios. Amén. Ningún hombre debe de ser dictador sobre otro hombre. No, eso está mal, es pecado y Dios lo condena. Aquí todos somos hijos de Dios bajo una sola gobernatura, que es el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sí, amén. Bendito sea el Señor. Amén. Por eso, para que ustedes lo entiendan, cuando, por ejemplo, como los anuncios que vienen esta mañana, cancelamos el culto del miércoles, y también, ojalá y pudiéramos hacer cultos de hogar en alguna ocasión, no son mis ocurrencias. Yo no quiero hacer nada, hermanos. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quiero yo? No, hombre, yo quiero hacer mi vida, eso es lo que yo quiero. Pero da la casualidad que yo le di mi vida a Cristo y ahora no quiero hacer lo que yo quiero. Yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, cuando yo doy un anuncio como eso, es porque previamente ya oré a Dios, ya estuve meditando, y es un jalón que siento por el Espíritu de Dios hacerlo. Amén. Eso coloca las cosas a que no soy yo, no es mi intención, es la guianza de Dios, la cabeza del cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Eso me saca y me justifica en mis dichos y en mis acciones para no ser el hombre gobernando a otros hombres. No, sino que sea el Espíritu Santo gobernando a la iglesia. Dice Aleluya. Amén. Amén. Entonces eso hizo la iglesia católica. Eso hizo el espíritu nicolaíta. Hermano, a los ancianos les dio otros títulos para que ahora, hermanos, ya no se llamen obispos, sino ahora ya salieron arzobispos. No existe tal palabra en la escritura. No. Y después del arzobispo ya salió el superintendente, y salió esto, y salió el otro, y el cardenal, y acá y allá, hasta que llegó a haber un papa gobernando sobre todos los pastores y obispos y arzobispos y los feligreses y todo. Un hombre gobernando a otro hombre. ¿Qué es eso? Nicolaísmo. Amén. Ojalá y mis hermanos lo aprendan para que lo logren entender. Que así como en la iglesia primitiva eran las primeras ramitas, hoy ya maduró. Hoy es una gran institución, una gran organización mundial, hermano, una tremenda iglesia que se hace ser la madre de todas las iglesias. La madre iglesia. ¿Alaban al Señor? Pero no es otra cosa más que, hermano, nicolaísmo. Sí, amén. Conquistar al laico. Amén. Quitaron el gobierno de Dios. Quitaron el gobierno del Espíritu Santo por la palabra. Quitaron la palabra. Metieron tradiciones, hermano. Y ahora es un papa gobernando a toda la gente.
Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Desde el bautismo trinitario, hermano, quitaron el bautismo original en el nombre del Señor Jesucristo por inmersión. En la Biblia, en el libro de los Hechos, encontramos que los creyentes se bautizaban siendo sumergidos en el agua, en el nombre de Jesucristo. Pero el gobierno del hombre sobre otro hombre quitó eso, dijo, eso ya es anticuado. Ahora hay que rociarlo en su cabecita a los bebés, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? No es palabra de Dios. Y al no ser palabra de Dios y establecerlo, es un hombre gobernando a otro hombre. Es nicolaísmo. Amén. Es espíritu anticristo. Amén. Un día será lanzado al lago de fuego los que practican tales cosas. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Cristo va más allá de eso. Cristo es su palabra. Todo lo que está en la palabra es Dios, es la verdad. Amén. Y lo que está fuera de la palabra es anticristo. Sí. Y se irá al lago de fuego. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Claro que sí. Lo podemos. Pues vamos a ver un ejemplo rápidamente ya para terminar y continuar el próximo domingo. Bendito el Señor, bendito sea el Señor. Algo muy rápidamente. Miren, vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 20, el verso 17. Para que vea usted que lo que estoy hablando no es mi palabra, sino que es palabra de Dios para el pueblo del Señor. Hechos capítulo 20, el verso 17. En este acto es el apóstol Pablo cuando Dios ya le había dicho que su senda ya iba a terminar. El apóstol Pablo ya iba a morir y él lo sabía, y entonces hace esto. Él hace una reunión. Amén. Verso 17. Y enviando desde Mileto, dice, a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Qué es un anciano en la iglesia, hermano? Todos nosotros sabemos que un anciano, pues es que cronológicamente está avanzado en edad. Es una persona que ya tiene años, ha vivido mucho. Pero un anciano de la iglesia, vaya, un anciano en Cristo, es una persona que efectivamente, cronológicamente, ya está avanzado en edad en el Evangelio de Jesucristo. Amén. Eso es un anciano. Una persona convertida de 1 año no puede ser un anciano. Ni de 2 ni de 3 años no puede ser anciano. Tiene que tener vivencias en su vida. Tiene que caminar entre luchas y pruebas. Lo tenemos que ver batallar, lo tenemos que ver sufrir. Amén. Que se cae y se levanta y camina por años. Y cuando ya tenga años, hermano, y está permanecido en la fe, ese es un anciano en el Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aunque no sea un predicador. Claro. Pero aquí se le está refiriendo el apóstol Pablo a predicadores, a ancianos, Sí. pastores. Bendito sea el Señor. Amén. Por eso ningún pastor puede ser un neófito. ¿Qué quiere decir neófito? Un principiante. No debe de ser un pastor, un principiante. Debe de ser un anciano. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. No un primerizo, no, un anciano. Amén. Entonces, el apóstol Pablo en todos sus años de ministerio, él le habló a muchas iglesias, estableció muchas iglesias, y en cada iglesia puso un anciano. Amén. Por el Espíritu de Dios. No es que el apóstol Pablo
gobernara sobre otros hombres o sobre otras iglesias. No, es que era el Espíritu de Dios trabajando en el ángel mensajero que era el apóstol Pablo. Sí, amén. Y por el Espíritu Santo eran establecidos ancianos en las iglesias. Aleluya. Así trabajó la iglesia primitiva y así es como debe de trabajar la iglesia hasta el día de hoy. Así fuimos establecidos nosotros, la iglesia de Gilitla. Amén. Amén. No es que el hermano ministro de allá de México, por sus pantalones, él haya venido a poner aquí un pastor o mandar un ministro y luego en otro lugar manda otro y en otro y él hace como él quiere. No es así. Es que es el Espíritu Santo el que envía, el que manda, el que gobierna la iglesia. Amén. No es el hombre, es el Espíritu Santo. Amén. Desde que yo llegué aquí, yo se los testifiqué a ustedes. No estoy aquí porque quiera, como dice el cantito. Más aún estoy aquí. Y no es que yo lo quiera. Aleluya. Amén. Es tu gracia nada más. No es porque yo quise estar aquí. Yo no quise estar aquí. No. Yo lo que quiero es hacer su voluntad. Y si su voluntad es que yo esté aquí, pues aquí estaré por el nombre de Jesucristo. Amén. Él fue el que dijo. Él fue el que mostró. Él fue el que habló. ¿Quién? Gilberto Olivares. No. El Espíritu Santo. Aleluya. Y dijo: apártame a fulano y mengano y váyanse a la obra que yo les daré que hagan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es el Espíritu de Cristo. Amén. Muy parecido al espíritu anticristo. Pero dice la Biblia, será tan parecido, tan igualito, que engañará, si es posible, a los escogidos. Pero no serán engañados, porque los escogidos reciben la revelación de Cristo de la hora. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. A ver, ahí mismo en el libro de los Hechos vamos a leer el capítulo 13. Hechos capítulo 13. Mire usted, esto es Cristo. Esto es el Espíritu Santo gobernando la iglesia. Hechos 13 desde el verso 1 hasta el verso 3. Mire usted o escuche usted cómo dice la palabra. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo y Managén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Para que usted entienda, en una iglesia allí en Antioquía había muchos ministros. Uno se llamaba Bernabé, otro se llamaba Simón, otro Níger, otro Lucio Cireneo, otro Managén, otro Saulo de Tarso. En una iglesia había ministros. Verso 2. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. No dice que dijo el pastor, no dice que dijo Bernabé, o que dijo Pablo el apóstol. No, ¿quién dijo? El Espíritu Santo. Ahora, aquí hay trabajo. ¿Cómo dijo el Espíritu Santo? ¿De qué manera lo dijo? Él tiene 9 dones y 5 ministerios. Son oficios y manifestaciones por donde el Señor prometió canalizarse y hablarle a la iglesia y traer, así dice Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Yo espero que lo entienda. Dice: ministrando pues estos al Señor. Por eso, si en una iglesia hay predicadores, deben de trabajar, deben de ministrar. Sí, amén. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Amén. No lo dijo el pastor, lo dijo el Espíritu Santo. Amén. Es el gobierno
y Dios lo condena. Yo, hermano, no acepto el gobierno de otro hombre porque es nicolaísmo. Amén. Pero ¿sabe qué sí acepto? Yo acepto el gobierno del Espíritu Santo. Amén. Amén. A la manera de la palabra de Dios. Amén. Por eso allá, hermanos, habló el Espíritu Santo y dijo: agarra tus chivas, tus cositas y vete a Gilitla. Y a mí, yo a lo mejor lloré una o dos veces, pero yo amo a Dios como ustedes lo aman. Y yo dije: Señor, amén. Lo hago. Amén. No fue el pastor, mi pastor, quien era mi pastor. No. Yo vi que eso no fue así. Fue el Espíritu Santo. Una confrontación directa. Hazlo. Y esa es mi voluntad. De mí estaba si lo hacía o si no lo hacía. Y entonces aquí estamos por la gracia de Dios. Amén. Yo creo en la dirección del Espíritu Santo, en hombres llamados de Dios, que fueron ordenados por Dios. Cuando el hermano me habló y me dijo: hermano, te entrego esto, es de parte de Dios para ti. Y entonces yo, hermano, ¿y ahora cómo está la situación? Y entonces él me aconsejó, me dijo esto y lo otro y para allá, para acá. Eso yo lo creo, porque es la dirección del Espíritu Santo, no en hombres carnales. No es el hombre gobernando al hombre. Es el Espíritu Santo, hermano, que viene a dirigir la iglesia con hombres que Él ha llamado, que Él ha preordenado. Esto lo vamos a ver más adelante. Amén. Pero aquí está, verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado y puestos las manos encima de ellos, despidiéronlos. Cuando el Espíritu Santo habla, ya el trabajo de la iglesia solo es, hermanos, orar por ellos, ponerle las manos encima. Y órale al llamado que el Espíritu Santo te está llamando. Alaban al Señor. Es la razón por la cual cuando oré por el hermano para que sea el director de alabanza, lo hice así, por estas escrituras. Ya es mi deber solamente orar y poner las manos encima, pero no lo estoy llamando yo, es el Espíritu Santo quien lo está llamando. Amén. Yo no le voy a pedir cuentas, yo solamente voy a vigilar que todo se haga bien. Pero es el Espíritu Santo el que va a pedirle cuentas a cada quien del llamado que Él le hizo a usted. Sí, amén. Alaban al Señor, hermanos. Entonces esta es la manera bíblica de cómo Dios trabaja. No es de que a mí se me antojó o que yo me llevo muy bien con el hermano Camino y me cae bien el hermano y por eso ahora lo voy a hacer predicador. No, Dios me cubra con su sangre y me libre de esa diablura. Sí, amén. No es así. Me caiga bien o me caiga gordo, perdónenme hermano, no me cae mal, pero es una expresión. Me caiga bien o me caiga hasta acá, hermanos, si el Espíritu Santo dice ponlo, mi deber es obedecer. Sí, amén. Y si no, hermano, Dios se encargará de mí. Claro. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Es la dirección del Espíritu Santo. Ahora sí vamos a Hechos capítulo 20, el verso 17. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos lo están entendiendo, hermanos? Amén. Hechos 20, el verso 17. Ahora sí, el apóstol Pablo ya había puesto ancianos en todas las iglesias, hermanos, pero él ya iba a partir. ¿Alaban al Señor? Y entonces, por eso encontramos aquí verso 17, y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, a todos los pastores de las iglesias, hermanas. Les dijo el apóstol, los llamó, vengan, que quiero tener un culto especial con ustedes. Y allá fueron todos los pastores, los ancianos.
Amén. Bendito sea el Señor. Y entonces en los siguientes versos les empieza a decir, yo me quiero saltar para no perder tanto tiempo, directo al punto en el verso, déjenme encontrarlo, es el verso 28. Porque el apóstol Pablo, siendo profeta, ya había identificado él el espíritu nicolaíta que iba a venir a la iglesia después de su partida. Dice el verso 28, les está hablando a los ancianos, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahí está otra vez. ¿Quién los puso por obispos? ¿El apóstol Pablo? No, el Espíritu Santo. Ahora, que Dios se canalizó y usó al apóstol Pablo, bueno, amén. Pero no fue la intención del apóstol Pablo, fue la guianza del Espíritu Santo. A la manera de Hechos 13, la cita que acabamos de leer. Que el Espíritu Santo habló y dijo, fulano, vete de anciano a esta iglesia, eres de anciano en esta iglesia. Alaban al Señor. Aleluya. Otra vez, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida, observe, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos, de los predicadores, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. En otras palabras, van a quitar en la dirección del Espíritu Santo, se van a hacer hombres grandes para gobernarlos a ustedes. Un hombre gobernando a otro hombre. ¿Lo capta usted? Es el espíritu nicolaíta que el apóstol Pablo lo había identificado. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos lo pueden ver, hermano? Amén. Aleluya. Hombres, lobos, los llamó el apóstol Pablo, lobos rapaces que no van a perdonar al ganado. No, van a ser, ahora tú eres pastor, pues yo voy a ser tú eres obispo, o sea, pastor, ahora yo soy arzobispo sobre ti. Todo lo que yo te mando, tú lo vas a hacer. Y tú, obispo, le vas a ordenar a tus ministros. Y luego los ministros van a ordenar a la iglesia. Y es una jerarquía. Amén. ¿Qué es una jerarquía? El hombre gobernando a otro hombre. Que aquí hay un cabezón, el más grandote de todos. Amén. Y luego de aquí se vienen otros más. Otros más. Alaban al Señor. Y de aquí muchos más, y luego muchos más, y muchos más, y no termina eso es jerarquía. Este cabezonzote manda a estos tres. Y estos tres mandan a todos estos. Y todos estos mandan a todos estos. ¿Qué es esto? El hombre gobernando al hombre. Una jerarquía del diablo. Eso está mal, es pecado y Dios lo condena. Toda iglesia es soberana. Amén. Ella elige su pastor. Amén. Ya vimos los extractos. Sí. Ella elige sus diáconos. Amén. Ella elige su director de alabanza. Sí, Todo lo que tiene que ver con la iglesia local es soberana. Amén. No permitimos que otra persona venga a elegir nuestros diáconos o nos envíe diáconos. No, la iglesia, por la dirección del Espíritu Santo, es la que el Espíritu Santo establece todo en esa iglesia. Amén.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, si hay ancianos, amén. Por ejemplo, como lo he dicho en repetidas ocasiones, si yo como ministro, como pastor, se me atranca la carreta, hermano, en algún punto, en algún problema o situación de la iglesia, hermano, tengo ayuda para echar mano de la ayuda. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Sí, pero el Espíritu Santo no está en el aire. Claro. El Espíritu Santo vive en hombres ordenados por Dios. Amén. ¿Alaban al Señor? Sí, amén. Y entonces yo puedo poner en práctica Romanos 12:3, la escritura que vimos en muchos cultos. Ninguno tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener. Ay, Señor, este problema yo no le veo por dónde. Ayúdame, Señor, ayúdame. Yo no me puedo decir, sí, pero yo soy el pastor, así que yo le tengo que entrar. Yo tengo que atender esto, yo y nadie más. Eso me haría tener un concepto más alto de mí que el que debo de tener. Alaban al Señor. Y al yo hacer eso, hago a un lado la dirección del Espíritu Santo y ahora soy yo arreglando los problemas de la iglesia. ¿Cómo va a creer usted que así es? Eso es nicolaísmo. Debe de ser el Espíritu Santo. Señor, no veo esto, no me he revelado esto todavía, no lo alcanzo a ver. No tengas un alto concepto de ti más alto que el que debes tener. Si no lo ves, entonces ve y pide ayuda a quien sí lo puede ver. ¿Lo pueden ver, hermanos? Amén. ¿Y qué es eso? El Espíritu Santo trabajando. Sí. Por eso es bueno que nos visiten otros ministros, Sí, claro. para que hablen, prediquen, nos vean. Y si nos ven cojeando de una patita, pues que se paren a hablar de eso que estamos Claro, cojeando, amén. para que nos enderezcamos. Sí. Les vuelvo a repetir una vez más, el gobierno no es del hombre, es del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a alabar al Señor. Amén. Esto es lo que instituyó y lo que hoy es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es un papa, luego cardenales, luego arzobispos, luego obispos, luego sacerdotes y luego padres y no sé cuántos más hasta llegar más hasta abajo. Un hombre gobernando sobre otro hombre. Quitaron la dirección de la palabra y del Espíritu Santo. Es nicolaísmo. La iglesia de Dios es soberana. Amén. Y se rige por la palabra. Amén. Se rige por el así dice Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí. Amén. Ya para terminar, vamos a ver. Desde hace rato estoy diciendo ya para terminar, ¿verdad? Pero ahora sí, hermanos, ahora sí. Se los prometo. Bendito sea el Señor. Primero de Samuel. Bendito sea el Señor. Capítulo 8. Y con esto nos vamos a quedar pendientes para el próximo culto. Primero de Samuel, capítulo 8, hermanos. Vamos a meditar aquí. Una sombra de lo que estoy hablando en tipo. Bendito sea el Señor. ¿Alaban a Dios? Amén. Primera de Samuel capítulo 8, vamos a leer desde el verso 4 hasta el verso 9. Ponga atención a la palabra de Dios. Dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel. Gloria a Dios. Vinieron a Samuel en Rama y dijéronle: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyete ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. Vea, hermano, el pueblo de Israel
Dios lo llamó desde hermano Abraham. Hermano, Dios lo llamó de la manera de la palabra del Señor, de lo que estamos predicando. ¿Cómo? Que sería, hermano, el Señor, el Espíritu de Jehová, guiando a su pueblo. Él puso primeramente, hermano, de día era una columna como de nube blanca, y por las noches era una columna de fuego resplandeciente. Amén. Cuando el pueblo de Israel, hermano, estaba sentado en un lugar, la columna era porque la columna de fuego se había detenido. Amén. Pero luego, de pronto la columna, hermano, de fuego se empezaba a mover, y entonces todo el pueblo de Israel tenía que tomar su tienda, sus pertenencias, el tabernáculo, todo, y tenía que caminar a donde la columna de fuego iba. Así Dios llamó al pueblo de Israel. Es lo que estamos predicando. El gobierno no es del hombre, no era de Moisés, no, era del Espíritu de Jehová a través de la columna de fuego. La columna de fuego se movía para cierto lado, allá tenía que ir el pueblo de Israel. Después de esto, Dios constituyó profetas, los cuales traían el así dice Dios al pueblo. Y así Dios guiaba al pueblo de Israel. Pero en esta cita que estamos leyendo, hermano, el pueblo de Israel se cansó del así dice Dios. Y ellos empezaron a mirar a todas las demás naciones. Todas las demás naciones se dieron cuenta que tenían esto. Tenían un rey. Amén. El cual les ordenaba, les decía, les mandaba. Era un rey que los juzgaba. Pero Israel no tenía rey. Israel tenía profetas que les decía, así dice Dios Israel. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Era la manera en que Dios trataba con el pueblo de Israel. Amén. Si usted lo pasa al día de hoy, es exactamente lo mismo como Dios trata con la iglesia. Es el Espíritu Santo con el así dice Dios hablándole a la iglesia. Amén. Pero Israel se cansó. Y le dijo a Samuel el profeta, Samuel, queremos ser como las demás naciones. Samuel, sabemos que tú eres profeta y nos dices así, dice Dios. Amén, lo creemos, sí, está bien. Pero danos un rey. Queremos el gobierno de un hombre. Sigamos leyendo. Bendito sea el Señor. Verso 6. Y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron, danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Quitaron al profeta, quitaron la manera de Dios que fue el así dice Dios. Es que ya no queremos obedecer a la columna de fuego. Queremos ver a alguien sentado en un trono, un rey que nos rija. Dijo aquí el Señor a Samuel, no te preocupes Samuel, a ti no te desecharon, me desecharon a mí. ¿Alaban al Señor? Y entonces Dios le dijo a Samuel, órale, ponles un rey. Amén. Está en el verso 19 en adelante del mismo capítulo, verso 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, antes dijeron no, sino que habrá rey sobre nosotros. Se enmañó el pueblo. Y nosotros seremos también como todas las gentes. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y refiriólas en oídos a Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a su ciudad.
Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Rechazaron al Señor, rechazaron el así dice Dios y querían ser como las demás naciones paganas, que tuviera Israel un rey. Amén. Fue entonces cuando comenzó, hermano, el tiempo de los reyes de forma permisiva por parte de Dios en el pueblo de Israel, en la nación de Israel. El primer rey fue Saúl, Sí, amén. el cual Dios lo desechó. Sí, amén. Amén. Y después vino David, Sí. un hombre conforme al corazón de Dios. Y después vino Salomón, y de allí vinieron todos los demás reyes hasta el último que hubo Sí. en Israel. Amén. Cambiaron la forma, querían tener la monarquía, un hombre gobernando sobre todo el pueblo. Alaban al Señor. Dios dijo: no está bien, Samuel, al hacer eso, al pedir eso, el pueblo no te rechazan a ti, me están rechazando a mí. Sí, Sí. Por lo tanto, el nicolaísmo, el gobierno de un hombre sobre otro hombre, conquistar y gobernar al laico, está mal, es pecado y Dios lo condena. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. ¿Lo pueden entender? Sí. Amén. Claro que sí, claro que sí. No es así, no es de esa manera. Es la manera perfecta de Dios. El Espíritu Santo canalizándose, hermano, para gobernarlo a usted. Amén. El Espíritu Santo, no un hombre. El hombre solo está puesto en un lugar, en un oficio, en un llamado, solamente para ser usado y canalizarle lo que el Espíritu Santo quiere de usted. Eso es todo. Pero el hombre no gobierna a otro hombre. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a la palabra Amén. del Señor? Esto es el nicolaísmo. ¿Qué era lo que, párrafo 105, qué era lo que estaba sucediendo en aquella iglesia, lo cual Dios aborrecía? Lo que estaba sucediendo allá y lo que también está sucediendo hoy es exactamente lo que quiere decir la palabra nicolaíta. La gente estaba siendo sujetada de alguna manera que era completamente contraria a la palabra de Dios. Amén. Les debo advertir que para que ustedes entiendan el verdadero significado de esto, nicolaísmo, tengan presente que las cosas espirituales está compuesta de dos partes entrelazadas, pero tan opuestas como blanco y negro. La religión y el mundo espiritual están compuestos de aquellos dos árboles que tuvieron sus raíces en el Edén. En el huerto del Edén estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no hay duda de que las ramas de estos dos árboles se entrelazaban. Como la carretera que va a Axtla, qué bonito se ve, ¿verdad? Están los árboles de este lado de la carretera y luego de este otro lado de la carretera, y por la parte de arriba las ramas de los árboles se entrelazan. Así estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así está el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sí, amén. Amén. En la iglesia de Éfeso encontramos esa misma paradoja. La iglesia está compuesta de lo bueno y lo malo. Las dos viñas constituyen la iglesia, la viña verdadera y la viña falsa. Es como el trigo y la cizaña creciendo juntos, pero uno es el verdadero y el otro es el falso. Ahora, Dios hablará a cada uno y Él hablará de cada uno. Él los llamará la iglesia y solamente los escogidos sabrán cuál es el espíritu verdadero.
¿Cuántos dicen amén a la palabra? Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios Aleluya. por la palabra del Señor de esta Amén. hora. Hay mucho que estudiar. Tengo más escrituras aquí que anoté para leer, pero ya no nos da el tiempo de leerlas. Pero estas escrituras que leímos, hermanos, pues que el Señor permita que vayan en nuestro corazón y el Sí. Señor nos las revele. Amén. Amén. Y que Dios nos ayude. Y dígale, Señor, líbrame de todo espíritu nicolaíta. Amén. Ayúdame, Señor. Yo quiero solamente la dirección de tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo no nada más es para el predicador. Cuando alguien predica que el Espíritu Santo es para el predicador nada más, y que el predicador ya le dice a usted lo que quiere que haga, eso es nicolaísmo. El Espíritu Santo está prometido para el predicador, pero también para usted. Sí. También Dios lo va a visitar allí a usted. Amén. También allí Dios prometió hablarle a usted, usarle a usted y llenarle a usted allí en su lugar de su Santo Espíritu. Y juntos, todos juntos, poder adorar en espíritu y verdad a nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. No nada más el predicador, también usted lo puede hacer allí. Sí. Amén. Amén. Así es de que oremos al Señor y démosle gracias por la palabra. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en esta tarde. Señor, porque nos has hablado, Señor, de estas verdades de tu palabra en nuestros corazones hoy, Señor, en este domingo de resurrección. Padre, eso nosotros, esto que está en tu palabra, nosotros lo creemos. Sí, Señor. Tu Santo Espíritu no está dado nada más para los ministros o para el pastor o exclusivo para ciertas personas. No, Señor, tu Espíritu Santo está dado para todo aquel que lo quiera recibir, que esté dispuesto a creerte y obedecer tu palabra. Allí tú puedes venir, allí tú puedes revelarte, allí tú puedes vaciarte, Señor, Sí, Señor. y bautizar al creyente. Señor, la iglesia de Dios vivo, usada y manejada por tu Santo Espíritu, siendo vivificada por tu vida, Señor. Padre, aquí estamos nosotros, te damos gracias por tu palabra, y Señor, con mis manos en alto, en forma de que, Señor, espero recibir algo. Aquí estamos, Señor, tanto el predicador como los demás, Señor, allí en la congregación. Señor, todos estamos esperando en ti recibir de esas bendiciones, recibir de esa palabra apostólica, como se manejó la iglesia primitiva. La iglesia siendo gobernada por tu Santo Espíritu y no por hombres. Tú guiando a tu iglesia, tú bautizando a tu iglesia. Señor, si la cabeza se separa del cuerpo, el cuerpo muere. No queremos eso, Señor. Queremos que la cabeza esté siempre gobernando el cuerpo. Tú eres la cabeza, Señor. Nosotros somos el cuerpo. Oh Padre Santo, Jesucristo, aquí estamos, Señor, esperando recibir de ti. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Padre, recibe la plegaria y la oración de cada hermano y hermana y abre sus ojos a la revelación de tu palabra, y que todos, Señor, siempre seamos guiados por tu Santo Espíritu. Que esta iglesia así sea mantenida siempre fuera del liderazgo del hombre y siempre con el liderazgo de tu Santo Espíritu en todo lo que tenga que ver en esta iglesia, Señor. Concédelo, Padre. Lo harás, Señor. Lo harás con nosotros, Padre.
te revelarás a nosotros, Señor. Hablarás, nos traerás tu voz, nos traerás tú, así dice el Señor. Oh Padre, eso estamos creyendo y confiando que lo harás. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Amén, amén. Aquí hay una cédula. Dios les bendiga, dice. Dios les bendiga. Paola y Carla, le pedimos oración por nuestro negocio de gelatinas que empezaremos el día de mañana. Amén. Amén. Vamos a hacer oración por esta petición de oración. Es lo más correcto que el Espíritu Santo nos aconsejó a través de su mensajero: ser independientes. Independientes del mundo, independientes del sistema del gobierno del mundo, independientes del sistema de la nación, y ser dependientes de Cristo y su palabra. Dependiendo de Cristo para independer del mundo. Oremos por nuestras hermanas para que Dios les prospere en este negocio. Señor y Dios, nuestro Señor Jesucristo, aquí está esta cédula escrita en papel, Señor, por nuestra hermana Paola y la hermana Carla, Señor, quienes ellas van a emprender un negocio de gelatinas el día de mañana. Padre, ayúdalas, Señor. Ellas lo están poniendo en tus manos. Yo solamente, como tu siervo, Padre, en la posición que tú me has demandado, Señor, me paro y te ruego, Señor, que les des bendiciones hasta que sobreabunden. Provéles la inversión, Señor, provéles los utensilios, provéles los clientes, Padre, Señor, y que mis hermanas puedan recibir y ser testimonio de que en ti, en tu palabra, Señor, tú tienes todo, Padre, para bendecir a tus hijos. De un negocio de gelatinas, tú puedes hacer que una familia construya una casa. Tú puedes hacer que una familia tenga un hogar digno. Quizás un cochecito, y tenga que dar al que padece necesidad. Tú puedes hacerlo, Señor, cuando todo se hace en las bases de tu palabra. Ayuda a mis hermanas creyendo que ese negocio estará bendecido. Padre, concluimos esta oración, Señor, pronunciando que toda garra del enemigo quite sus manos sucias de ello, del negocio, y solo sea enteramente bendecido para la ayuda económica de nuestras hermanas. Lo pedimos, Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo, creyendo que así será hecho. Te damos a ti las gracias, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿No quiere dar un aplauso al Señor por la palabra? Gloria al Señor. Vamos a cantar una alabanza. ¿Tienen algo preparado? Si no, vamos a cantar ese cantito que estábamos cantando. ¿Cómo se llama el último canto? 422. Ajá. Dios, te adoro a ti. Yo entro al lugar más alto a través de la sangre del Cordero. Adoremos al Señor, hermanos, antes de salir de este lugar. Amén. Voy a pedir a nuestros hermanos que tomen el curso. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga.